Bienvenidos un día Moon S a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N por Turcua y sus dramas se desborda. Estoy muy contento de tenerlos por aquí de nuevo, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas que nos roban el aliento. Hoy tenemos un vídeo cargado de emociones, secretos y, como siempre, mucho drama a la turca. Rense porque vamos a desentrar más menos los rumores, las confesiones y los arrepentimientos que tienes sacudiendo el mundo del espectáculo en Turquía, especialmente todo lo que rodea a Hande y Kerem. Pero esta vez vamos a profundizar mucho Moon S, analizando cada detalle, cada gesto y cada rumor que alimenta esta historia que parece sacada de una de nuestras series favoritas. ¿Han escuchado los rumores? ¿Han visto las noticias? La prensa turca que echa humo. Y es que parece que hay sentimientos encontrados, arrepentimientos inesperados y solo de una confesión superíndice 3N bomba que cambiaron todo. Vamos a analizar todo lo que pasando, desde los últimos cotilleos hasta el posible significado de esas miradas que Hande y Kerem se lanzan. Nos adentraremos en los entresijos de su relación superíndice 3N, desde sus inicios hasta el presente, examinando los factores que pudieron haber contribuido a su separación superíndice 3N y las más menos ales que sugieren una posible reconciliación superíndice 3N. Prepárense para un viaje lleno de intrigas, emociones y, por supuesto, mucho a la turca. Pero antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por aquí, o si ya son veteranos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana, lleno de novedades, análisis y chismes jugosos del mundo de las series turcas. No se lo querrán perder. Moon S al suscribirse forman parte de esta gran familia que comparte la pasión superíndice 3N por estas historias que nos tocan el corazón superíndice 3N. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad y mantener este espacio dedicado a la magia de las series turcas. Ahora vamos a lo que nos interesa. El título de este vídeo es un pequeño más menos o adelanto de la bomba que vamos a detonar hoy. Hande revela su remordimiento. Kerem confiesa. Bomba turca explota. Suena intrigante, ¿verdad? Pues prepárense, porque vamos a desglosar cada una de estas afirmaciones, analizando las fuentes, los indicios y las posibles consecuencias de esta situación superíndice 3N. No nos limitaremos a repetir los rumores, sino que intentaremos darles un contexto, analizar su verosimilitud y ofrecerles nuestra propia perspectiva sobre lo que realmente sucediendo. Primero hablemos de Hande Rafael. Esta talentosa actriz, que conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su papel en Senu con diéresis al cap, ha estado en el centro de la atención superíndice 3N medio, tica desde el final de la serie. Y no solo por sus nuevos proyectos, que también copyright N analizaremos en detalle, sino también copyright N por su vida personal, especialmente su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin, su coprotagonista en la mencionada serie. Profundizaremos en su trayectoria profesional, desde sus primeros pasos en la televisión superíndice 3N hasta su consagración superíndice 3N como una de las actrices populares de Turquía. También copyright N exploraremos su estilo personal, sus proyectos copyright ficos y su influencia en las redes sociales, que la han convertido en un verdadero icono para millones de superíndice 3 venes. Para aquellos que no estuvieron al tanto, Hande y Kerem pasaron de la ficción superíndice 3N a la realidad, enamorándose durante el rodaje de Senu con diéresis al cap. Su romance fue un sueño más menos o hecho realidad para muchos fanáticos, que vean en ellos la pareja perfecta. Analizaremos los momentos clave de su relación superíndice 3N, desde las primeras más menos ales de atracción superíndice 3N hasta los viajes románticos y las declaraciones públicas de amor. Recordaremos los momentos Moon S dulces y entrao más menos hables de su romance, que hicieron que muchos creyeran en el poder del amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin de manera inesperada. Desde entonces los rumores sobre las causas de su separación superíndice 3N no han cesado. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables, otros a presiones profesionales y otros, muy osados, hablan de terceras personas.
Examinaremos cada una de estas teorías, analizando las fuentes que las respaldan y las posibles motivaciones de los involucrados. No nos dejaremos llevar por el sensacionalismo, sino que intentaremos ofrecerles una visión superíndice 3n objetiva y equilibrada de lo que pudo haber sucedido. Lo cierto es que tanto Ande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo sobre el tema, evitando entrar en detalles y alimentando a UNMU es la especulación superíndice 3n. Pero, ¿de du superíndice 3 deviene este rumor de remordimiento por parte de Ande? Pues bien, en las últimas semanas, la actriz ha sido vista en varias ocasiones con un semblante pensativo, incluso melancu superíndice 3 lico. Analizaremos las imágenes y vídeos que circulan en las redes sociales, buscando pistas que puedan confirmar o desmentir esta teoría. Además, algunas fuentes cercanas a ella han filtrado información superíndice 3n sobre su presunto arrepentimiento por haber terminado la relación superíndice 3n con Kerem. Investigaremos la credibilidad de estas fuentes y el posible interu copyright, ese que puedan tener en difundir este tipo de información superíndice 3n. Al parecer, Ande se habrá dado cuenta de que cometieron un error al separarse, y que aún siente un profundo cariño más menos o por Kerem. Esta información superíndice 3n, aunque no confirmada oficialmente, ha encendido las alarmas entre los fanáticos, que sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3n. Analizaremos el impacto de esta noticia en las redes sociales, donde los fanáticos han expresado su apoyo a la pareja y han manifestado su deseo de verlos juntos de nuevo. También copyright en exploraremos el fenómeno superíndice 3 fan y su influencia en las relaciones de las celebridades. Ahora bien, ¿y copyright hay de Kerem? Pues AQ es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque al parecer el actor también copyright estará sintiendo algo similar. De hecho, los rumores apuntan a que Kerem estará a punto de hacer una confesión superíndice 3n bomba, que podrá cambiarlo todo. Investigaremos los posibles escenarios de esta confesión superíndice 3n, desde una entrevista exclusiva en una revista hasta un mensaje en sus redes sociales. También copyright n analizaremos el impacto que esta confesión superíndice 3n podrá tener en su carrera profesional y en su imagen pública. ¿De qué copyright se trata esta confesión superíndice 3n? Pues bien, según las fuentes, Kerem estará dispuesto a admitir públicamente que aún estuvo enamorado de Ande, y que estuvo dispuesto a luchar por recuperarla. Imagínense la magnitud de esta noticia. Será un autocopyrightico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Exploraremos las posibles razones que lo llevarían a hacer esta confesión superíndice 3n, desde un sincero deseo de recuperar a Ande hasta una estrategia de marketing para impulsar su carrera. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que hay demasiadas coincidencias y demasiadas más menosales que apuntan a que algo estuvo pasando entre Ande y Kerem. Analizaremos las declaraciones de amigos y colegas de la pareja, los mensajes encriptados en sus redes sociales y las coincidencias en sus agendas profesionales. Intentaremos desentrar más menos el misterio que rodea a esta relación superíndice 3n y ofrecerles nuestra propia interpretación superíndice 3n de los hechos. Ahora, dejando un poco de lado el culebro superíndice 3n Ande Kerem, quiero hablarles de otra serie turca que ha generado muchísimo revuelo y que también copyright n toca temas de arrepentimiento, segundas oportunidades y por supuesto, mucho drama. Aik Memnu. Analizaremos los personajes principales de la serie, sus motivaciones y sus conflictos internos. También copyright n exploraremos los temas centrales de la serie, como la pasión superíndice 3n, la traición superíndice 3n, el engau más menos o y el arrepentimiento. Aik Memnu es un clásico de la televisión superíndice 3n turca, un drama romántico que ha sido adaptado en varias ocasiones, pero la versión superíndice 3n mu s popular es la protagonizada por Beren Saat, Banu párrafo Tatltui y Selu párrafo Uka y Untem. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella. Analizaremos la figura de Biter, un personaje complejo y controvertido que despierta tanto admiración superíndice 3n como repulsa. También copyright n exploraremos la relación superíndice 3n entre Biter y Adnan, un matrimonio basado en el interu copyright s y la conveniencia que se ve amenazado por la pasión superíndice 3n. Biter se casa con Adnan por conveniencia, pero pronto se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de su esposo.
Ambos inician una aventura apasionada y prohibida, que desencadenará una serie de consecuencias devastadoras. Analizaremos la química entre Viter y Belul, una atracción superíndice 3n irresistible que los arrastra a un abismo de pasión superíndice 3n y traición superíndice 3n. También copyright en exploraremos el papel de los personajes secundarios en la serie, como Firdevsireoilu, la madre de Viter, y Peikerireoilu, su hermana, que contribuyen a crear un ambiente de intriga y tensión superíndice 3n. ¿Por qué copyright AECMEMNU es relevante para el tema de este vídeo? Porque la serie explora a fondo los sentimientos de culpa, arrepentimiento y desesperación superíndice 3n que experimentan los personajes a medida que su relación superíndice 3n prohibida se intensifica. Viter, en particular, vive atormentada por el remordimiento de traicionar a su esposo y por el miedo a ser descubierta. Analizaremos las escenas clave de la serie en las que Viter se enfrenta a sus propios demonios y lucha contra sus sentimientos de culpa. También copyright en exploraremos el final trágico de la serie, que refleja las consecuencias devastadoras de la pasión superíndice 3n y la traición superíndice 3n. La serie es un autocopyright psicodrama psicolu superíndice 3 que nos muestra las complejas motivaciones de los personajes y las consecuencias de sus actos. Es una historia de amor, pasión superíndice 3n, traición superíndice 3n y, sobre todo, arrepentimiento. Si aún no la han visto, se la recomiendo encarecidamente. Les aseguro que no se arrepentirán de sumergirse en este universo de emociones y pasiones desbordadas. Y hablando de arrepentimiento, no podemos dejar de mencionar otra serie turca que también copyright aborda este tema de manera magistral, Fatmagul su párrafo UNE. Profundizaremos en el contexto social y cultural de la serie, que denuncia la violencia sexual y la impunidad de los agresores en la sociedad turca. Esta serie, protagonizada por Beren Saat, cuenta la historia de Fatmagul Ketenci, una joven humilde que vive en un pueblo costero de Turquía. Fatmagul estuvo comprometida con Mustafa, un pescador al que ama profundamente. Analizaremos la figura de Fatmagul, un personaje que representa la inocencia y la vulnerabilidad de las mujeres en una sociedad patriarcal. También copyright en exploraremos la relación superíndice 3n entre Fatmagul y Mustafa, un amor puro y sincero que se ve truncado por la tragedia. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando es violada por un grupo de hombres ricos y poderosos. A partir de ese momento, Fatmagul se ve obligada a casarse con Kerem Ilgaz, uno de los violadores, para evitar el escándalo y proteger a su familia. Analizaremos el trauma que sufre Fatmagul tras la violación superíndice 3n y su lucha por superar el dolor y la vergüenza. También copyright en exploraremos el papel de Kerem, un personaje que se debate entre la culpa y el deseo de redención superíndice 3n. Fatmagulun su párrafo UNE es una serie dura y conmovedora, que denuncia la violencia sexual y la impunidad de los agresores. Pero también copyright N es una historia de superación superíndice 3n y esperanza. Fatmagul, a pesar de haber sido víctima de una terrible injusticia, encuentra la fuerza para seguir adelante y reconstruir su vida. Analizaremos el proceso de recuperación superíndice 3n de Fatmagul y su lucha por encontrar la justicia y el perdón superíndice 3n. También copyright en exploraremos el papel de los personajes que la apoyan en su camino, como Deniz, su abogada, y Kadir, su vecino. ¿Du superíndice 3d entra el arrepentimiento en esta historia? Pues bien, a medida que Fatmagul conoce a Kerem y descubre su arrepentimiento sincero por lo que hizo, comienza a sentir una confusión superíndice 3n de emociones. Kerem, por su parte, se dedica a expiar sus culpas y a proteger a Fatmagul de las amenazas que la acechan. Analizaremos la evolución superíndice 3n de la relación superíndice 3n entre Fatmagul y Kerem, desde el odio y el resentimiento hasta la comprensión superíndice 3n y el perdón superíndice 3n. También copyright en exploraremos el debate moral que plantea la serie sobre la posibilidad de redención superíndice 3n de un agresor. La serie explora el difícil camino del perdón superíndice 3n y la redención superíndice 3n, y nos muestra que incluso en las situaciones oscuras, siempre hay una luz de esperanza. Es una serie que te hace reflexionar sobre la justicia, la moral y la capacidad del ser humano para cambiar. Los invitamos a reflexionar sobre los temas que plantea la serie y a compartir sus propias experiencias y opiniones. Volviendo a Hande y Kerem, es importante recordar que su historia, a diferencia de las que hemos visto en estas series, es real. Son personas de carne y hueso que
N lidiando con sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y aunque nos encante el drama y la especulación superíndice 3N, debemos ser respetuosos con su privacidad. Recordamos la importancia de separar la ficción superíndice 3N de la realidad y de respetar la intimidad de las personas. Pero seamos honestos, la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N es irresistible. ¿Se imaginan que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Será como un final feliz de una telenovela de la vida real. Solo el tiempo dirá qué copyright les depara el futuro. Los invitamos a ar con un final feliz para esta historia de amor y a compartir sus propias expectativas sobre el futuro de la pareja. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores de remordimiento por parte de Hande Erupar-Rafael y la posible confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin, que es tú, N sacudiendo el mundo del espectáculo turco. También Copyright N hemos analizado dos series turcas que abordan el tema del arrepentimiento de manera magistral, Aik Memnu y Fatmagulun Su párrafo UNE. Hemos visto que el arrepentimiento es un tema recurrente en las series turcas, y que nos permite explorar las complejidades de la condición superíndice 3N humana. Las series turcas nos ofrecen historias que nos hacen reír, llorar, ar y reflexionar. Y por eso las amamos tanto. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerles por su tiempo y por su pasión superíndice 3N por las series turcas. Antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de los rumores sobre Hande y Kerem? ¿Creen que deberán reconciliarse? ¿Han visto las series que hemos mencionado? ¿Cuál es su serie turca favorita que explore el tema del arrepentimiento? Me encanta leer sus opiniones. Compartan sus ideas y experiencias con la comunidad de amantes de las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día lleno de pasión superíndice 3N turca. Adiós.